chicos, qué bueno poder encontrármelos por aquí, qué bueno poder saludarles, espero que estén muy bien. Yo sé que ha sido como un poco quizás difícil poder estar estudiando desde casa, pero yo creo que tenemos muy buenas herramientas hoy para poder comunicarnos, aunque estamos un poco lejos, pero bueno, vamos a hacer rápidamente una pequeña recopilación y un pequeño recordatorio de todo lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Bueno, con cuarto hora hemos estado aprendiendo sobre el pueblo de Israel, qué es lo que ellos vinieron haciendo, ¿verdad? Estuvimos estudiando los primeros días, cuando salieron de Egipto, cuando estuvieron en el desierto. Ahora ya estamos en unas lecciones donde ya ha pasado mucha historia, ¿verdad? Ya hemos hablado cuando llegaron a la tierra prometida, que Josué era el líder. Ahora vamos a hacer un recordatorio de esto. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, Josué les pidió al pueblo de Israel que guardaran los mandamientos. ¿Cuáles eran los mandamientos? Eran pues las tablas de la ley que Dios había dado a Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Yo creo que todos lo recuerdan. Entonces, en este momento ya ha habido muchas transiciones que el pueblo de Israel había fallado al Señor una y otra vez. Habían cometido demasiados errores, pecaban y Dios los perdonaba, y Dios les volvía a recordar que necesitaban estar bien delante de Él, y volvían a pecar, y eso sucedió una y otra vez. Llega un momento en la historia donde pues ya Moisés había fallecido, llegaron a la tierra prometida y Josué también fallece. Entonces llega un momento donde ellos necesitan tener a un líder, ¿verdad? Estuvimos hablando en estas clases que ustedes han estado viendo en sus casitas, y es que Dios tuvo que nombrar jueces, ¿verdad? Para que ellos pudieran liderar. Ahora, hubieron unos cuantos jueces, ¿verdad? Que la Biblia menciona, que está en el libro de Jueces, ¿verdad? Aquí en sus Biblias, que tenemos a Otoniel, tenemos a Ahod, a Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Ellos fueron los jueces. Ahora, cada uno de ellos estaba liderando, estaba al frente del pueblo. Hubieron muy buenos líderes, el pueblo de Israel tuvo muy buenos líderes, sin embargo, siempre venían cayendo, siempre venían fallando, al punto donde el último juez, que fue Sansón, y ustedes y yo ya conocemos la historia, ¿verdad? No voy a entrar ahorita en detalle, quizás por el tiempo, pero ya sabemos qué fue lo que sucedió con Sansón. Él fue débil y le falló al Señor con Dalila, ¿verdad? Dios lo había escogido, y la razón de que él tenía mucha fuerza era porque Dios ya lo había escogido para que pudiera liderar al pueblo de Israel. Entonces, él, que fue el último de los jueces, falló y cometió pecado, ¿verdad? Le falló al Señor, cayó ante Dalila, ante una mujer, y él le falló al Señor. Ahora bien, después de eso, el pueblo de Israel siempre seguía haciendo lo malo delante de Dios. Todo eso está acá en el libro de Jueces. Si ustedes han tenido la oportunidad de estudiarlo en su casa, de leerlo de acuerdo a las clases que hemos estado viendo, pues nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel nunca dejó de fallar al Señor. Siempre estaban fallando y siempre estaban fallando. Ahora bien, tenemos otra clase más adelante, que es cuando Dios establece su reino a través de David. Vamos a ver algo muy interesante, y es que el rey que estaba antes de David era Saúl, que dice la Biblia que él era un hombre muy arrogante, era alguien muy malo, y David era alguien conforme al corazón de Dios. Voy a comentarles rápidamente cómo fue que David llegó a ser el rey de Israel, porque él tenía el corazón conforme a Dios, a lo que él quería, y quería hacer en el pueblo de Israel. Entonces David era un pastorcito de ovejas, ¿verdad? Él vivía con todos sus hermanos, él cuidaba de las ovejas, y llegó Samuel, quien era el profeta en ese momento, y Samuel ungió, ¿verdad? Llegó
a buscar quién iba a ser el rey, porque Dios lo había enviado a que pudiera a buscar a quién iba a ser el siguiente rey. Entonces dice la Biblia que estaba con todos sus hermanos y ninguno de ellos era como el elegido. Entonces ninguno de ellos estaba como aplicaba para poder ser el rey. Y el más chiquito, el más flaquito, quizás el que no tenía mucha fuerza, era David, y Dios lo escogió. Ahora, más adelante también Dios lo usa a David para poder destruir al gigante Goliat, y ya conocemos esa historia, que con él fue al río, tomó 5 piedrecitas y con una piedra que lanzó al gigante fue que derrotó a Goliat, ¿verdad? Luego Dios lo ungió, Dios lo preparó para poder ser el rey. Ahora bien, David, aunque él era el conforme al corazón de Dios, él fallaba mucho también, y hubo un momento en su reinado donde él falló al Señor y le desobedeció, pecó delante de Dios. Sin embargo, hay algo muy importante en esta clase, y es que Dios está usando a David y es como una profecía. Y si recuerdan, yo les explicaba en una ocasión que es una profecía, es algo que es como un anuncio que se da a lo que viene, ¿verdad? Algo que no ha pasado, sino que algo que va a suceder. Entonces Dios usó a David para que de él pudiera venir como la línea, y más adelante vamos a ir llegando a esos temas, pero era para que él estuviera en la línea, en el linaje se llama. En el linaje quiere decir como los descendientes, o de quién va a venir, de quién iba a salir Jesús, ¿verdad? Es un tema un poco extenso que ahorita no me voy a detener a explicar sobre eso, pero sí quería que pudiésemos entender, ¿verdad? Cuando todo lo que Dios ha venido haciendo y todas las transiciones que el pueblo de Israel ha venido teniendo durante años, ¿verdad? Durante mucho tiempo, todo lo que ha venido sucediendo con Israel, hasta un punto de llegar aquí donde ellos ya no les duele pecar, ya no se sienten mal pecar delante de Dios. Entonces ellos piden tener un rey, y Dios les puso primero a Saúl, que fue un mal rey, luego a David, que él fue un rey conforme al corazón de Dios, sin embargo falló. Pero hay algo interesante en David, y es que él siempre tenía un corazón humillado. Cada vez que él fallaba, él reconocía. Cada vez que él falló, él decía: yo sé que fallé y perdóname, Señor. Y él siguió adelante. Aunque él haya fallado, que en las próximas clases vamos a ver qué fue lo que pasó con David y por qué falló y qué lo llegó a hacer todo eso. Pero es muy interesante y es muy importante que podamos tener muy claro todo lo que ha venido pasando, ¿verdad? Desde la salida de Egipto del pueblo de Israel hasta acá. Todo lo que Dios ha venido haciendo, aunque ellos han fallado, aunque ellos se han portado muy mal, aunque ya ha habido cosas feas pasando en el pueblo de Israel, ¿verdad? Con los jueces hay cosas que pasaron muy terribles. Sin embargo, Dios viene cumpliendo su plan. Dios viene haciendo su voluntad en la vida del pueblo de Israel, o en cada uno de ellos. Y Dios lo va a seguir haciendo. Poco a poco vamos a ir entrando en este tema, donde vamos a ver por qué sucedía todo esto y para qué era. Por qué el pueblo de Israel ahora decimos que es el pueblo escogido de Dios, por qué los ama tanto. Y aquí se cumple también una de las promesas que Dios le dio a Abraham en el Génesis, ¿verdad? Cuando le dijo que él iba a ser el padre de naciones. Entonces todo esto es una línea que lleva a otra cosa, ¿verdad? Aquí a partir de David comienza algo nuevo, se marca una historia diferente, porque David fue quien le pidió a Dios que quería construir un templo. Le preguntó si le daba permiso de poder construir un templo donde pudiera estar la presencia de Dios. Si se recuerdan, en una clase estuvimos hablando del arca del pacto, que era una cajita, ¿verdad? Yo se les explicaba. Era una cajita donde estaban las tablas de la ley, donde estaba maná que Dios les había enviado del cielo para que pudieran comer en el desierto del pueblo de Israel, y estaba la vara de Aarón, que fue uno de los líderes también del pueblo de Israel. Entonces
en ese momento David comienza a tener la idea de poder construir un templo y de poder tener un lugar específico para el arca del pacto donde estuviera la presencia de Dios. Entonces, estos solamente son datos importantes que necesitamos saber para los siguientes temas que vienen adelante, ¿verdad? Recuerden que Saúl era un hombre que fue rey, pero fue un hombre malo que falló al Señor. Luego el siguiente rey fue David. Entonces primero tenemos que después de Moisés, Aarón, Josué, que fueron líderes del pueblo de Israel, Dios les pone jueces, y les voy a recordar una vez más quiénes fueron los jueces. Fueron Otoniel, Ahod, Débora, que fue una mujer increíble también, Gedeón, Jefté y Sansón. De esos jueces dieron malas cuentas a Dios, algunos se portaron muy mal, entonces ellos siguen como pidiéndole a gritos: Señor, necesitamos un líder. Entonces Dios les pone reyes y aquí comienza la historia. Ahora, el tema de Dios establece su reino a través de David es porque como David era alguien conforme al corazón de Dios, entonces Dios lo elige para que él pudiera ser el rey de Israel y que pudiera guiar al pueblo de Israel por donde Dios quería que ellos estuvieran. Entonces vamos a ir poco a poco recordando estos temas. Este solo es como una recapitulación de todo lo que hemos estado estudiando, así que yo les invito que si pueden leer una vez más sus cuadernos, sus libros, verdad que hay mucha información importante acá en sus libros, así que lean detenidamente y recuerden, traten de estudiar no solamente lo que les decimos en la guía o les pedimos que hagan. Si ustedes quieren leer un poco más, pueden hacerlo y yo sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Así que nos vemos en la próxima, chicos, que Dios les bendiga y les mando un gran abrazo, espero que estén muy bien.